Bueno, ha sido una semana intensa para Alberto Fernández, sobre todo en su frente interno, el frente de todos. Edgardo Moreno, nuestro compañero para hablar de política, está en contacto con nosotros. ¿Qué semana la de Alberto, Edgardo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gerardo. Sí, semana muy compleja la del presidente. Tan compleja, fíjate vos, que el punto más difícil de todo, que es el manejo de la pandemia, el más imprevisible, el menos predecible de todos, porque se maneja con variables que el mundo entero desconoce, no tiene certidumbre sobre eso, ha terminado siendo, sobre el final de la semana, el único tema en el cual puede articular un discurso todavía y hacer llamado de una apelación a la responsabilidad social. Porque en definitiva es cierto lo que dice Fernández. Estamos en un punto en la lucha contra la pandemia del coronavirus donde efectivamente ya pesa todo en la espalda de la responsabilidad social, no del confinamiento, de la responsabilidad social para articular una circulación que impida el crecimiento de esta pandemia. Y fíjate vos que Fernández en el manejo de la pandemia tiene una articulación de tres temas. El primero es solamente la emergencia sanitaria, donde se le ha hecho muy difícil la administración de la emergencia sanitaria porque tiene vectores en conflicto, por lo menos en dos puntos. Primero, tiene que resolver la flexibilización, sobre todo en el AMBA, en el momento del pico de contagios, o sea, donde no para de crecer la cantidad de contagios. Eso genera obviamente una tensión. Y hay una tensión adicional, otros dos vectores que chocan, porque la cuarentena al inicio, el confinamiento, era una medida homogénea, pensada de manera drástica para todo el país. Y la salida de la cuarentena es claramente heterogénea. Cada distrito tiene una particularidad. Por eso la clave es la responsabilidad social. Ahora, el problema para Alberto Fernández es que la pandemia viene atada a la crisis económica y cómo comienzan a aflorar, cómo comienzan a emerger los síntomas de la crisis económica, que ya es innegable y que es muy profunda. Y en esto es donde se le generó ese frente interno tan revoltoso, ese debate interno, que lo disparó la vicepresidenta, y esto es lo crítico, lo disparó ella con un simple retuiteo de una nota de un economista, Alfredo Zayat, donde le criticaba a Alberto Fernández el diseño de la salida económica posterior a la pandemia. Este intento de diálogo que hizo Alberto Fernández con el grupo de los 6, entidades empresarias muy poderosas de la Argentina, diciéndole que no era por ahí, que Cristina le endose con un retweet esa opinión al presidente, le hizo un enorme ruido interno. Y sobre todo porque la propuesta alternativa que se veía ahí en la nota de Zayat es que Alberto Fernández debería sentarse no con esos empresarios, sino con aquellos que conformaron lo que se llamaba la burguesía nacional afín al proyecto nacional y popular. Y le puso nombres a esos empresarios: Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreira. Ahora, hay que pensar por un momento si fuese viable para Alberto Fernández, si fuese posible que él intentara un consenso con esos empresarios y convencer a la sociedad que con esos empresarios se va a salir de la crisis económica. Esto suena tan inviable hoy que se siente con Lázaro Báez, con Cristóbal López o con Gerardo Ferreira para hacer esa propuesta, que la duda que queda es: ¿para qué retuitea eso Cristina? Sí. Es decir, ¿tiene un proyecto alternativo? ¿Presiona sobre Fernández con un proyecto alternativo? ¿Es solamente una estrategia de bloqueo? ¿Es solamente una estrategia de presión, de condicionamiento? Y además, Edgardo, sí, además del tuit de Cristina o del retuiteo de Cristina, después otras reacciones marginales, digamos, que no tienen nada que ver con el poder o la importancia de Cristina Kirchner, como Eve de Bonafine, Víctor Hugo Morales, a quien le responde el propio presidente, con lo cual le da una relevancia, lo que pasa con Hugo Moyano con estos conflictos que ha encabezado, las explicaciones que tuvo que dar sobre la cuestión de la AMIA y demás, digamos, todo junto en estos pocos días, ¿no? Cuando Cristina le dispara, cuando le tira los perros al presidente, para decirlo en términos muy llanos, es muy difícil para Alberto Fernández poder gobernar. Y se le deshilacha la autoridad en cada una de esas respuestas. Por eso es la pregunta: ¿realmente Cristina tiene un proyecto alternativo y presiona por eso? ¿O es solamente una estrategia de bloqueo? Porque si es solamente una estrategia de bloqueo, el problema es doblemente grave. Ahora, vos mencionaste la respuesta a Víctor Hugo Morales, y esto articula un tercer eslabón de la semana compleja del presidente Fernández, que es el tema de la deuda externa.
Porque, Claro. ¿cuál fue la reacción de Víctor Hugo Morales? Una reacción a un leve giro de la posición diplomática de Argentina respecto de Venezuela. ¿Por qué estaba intentando ese giro Fernández, del cual se tuvo que desdecir? Porque lo que está viendo es un escenario donde si se logra un acuerdo con los bonistas privados en la deuda externa, lo que sigue es un diálogo con el Fondo Monetario, Claro. que es el principal acreedor. Y ese diálogo con el Fondo Monetario sí o sí está atado a la relación entre Argentina, entre Buenos Aires y Washington, Sí. entre Argentina y Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de la crisis venezolana es un tema central de la diplomacia argentina y necesita hacer ese giro para cuando tenga que dialogar sobre el tema de la deuda en el Fondo Monetario y con Donald Trump, concretamente, por lo menos así hasta noviembre, cuando se defina la sucesión en las elecciones norteamericanas. Que tenga que salir a dar un retroceso a Alberto Fernández sobre este tema, no solamente le empioja Claro. la autoridad frente al electorado, sobre todo le complica su esquema de giro, de sutil giro diplomático que había intentado, sabiendo que el problema de la deuda lo está esperando. Entonces tenemos pandemia, crisis económica, crisis de la deuda externa y en el medio de todo eso un revoltijo dentro del Frente de Todos que disparó Cristina soltándole los perros al presidente. La verdad, una semana muy complicada para Alberto Fernández. Realmente. Muchas gracias, Edgardo, y a festejar con tranquilidad el próximo lunes, ¿eh? Buen fin de semana. La verdad, no lo voy a festejar. Ahí está. Es la mejor estrategia. Tengo muchos y buenos amigos y vamos a seguir siendo buenos amigos más allá de postergar un festejo. Así no me lo voy a parece festejar. Responsabilidad social. Así es. Muy buen aporte. Gracias, Edgardo. Buen fin de semana. Gracias.